Adelante, doctora. Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar de neumonía y la bibliografía fue extraída principalmente de la guía de la IPSA y de la ATS del 2019. Sin embargo, vamos a complementar algunos conceptos de otras fuentes bibliográficas. Para dar introducción, entonces, la neumonía es una infección aguda del tracto respiratorio que afecta los alvéolos y el árbol bronquial distal del pulmón. Entre la clasificación de la neumonía tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, la cual ha sido adquirida, valga la redundancia, en pacientes que no han tenido hospitalizaciones en el mes previo al inicio de los síntomas. La neumonía adquirida en el hospital se adquiere por lo menos 2 días después del ingreso hospitalario y cuando no hay sospecha de incubación de la enfermedad previo a la admisión hospitalaria. Tenemos también la neumonía asociada al ventilador, que ocurre 48 horas posterior a esa intubación orotraqueal, y la neumonía por aspiración, que ocurre como resultado de la inhalación de los contenidos desde el estómago o de la boca hacia los pulmones. A partir de la guía de la IPSA del 2019 se retiró la entidad de neumonía asociada a los cuidados de la salud, pues se observó un incremento en el uso de antibióticos de amplio espectro que no necesariamente suponía un beneficio adicional para el paciente. Con respecto a la epidemiología, la incidencia en Latinoamérica es de 39,2 a 80,4 casos por 10.000 personas año en los pacientes mayores de 50 años. Es la principal causa infecciosa de muerte alrededor del mundo, con una mortalidad de 6,1%. En Colombia, la neumonía adquirida en la comunidad es la sexta causa de muerte y la primera causa infecciosa, y la mediana de la edad es de 65 años. Sin embargo, ese riesgo relativo va aumentando en los pacientes con más comorbilidades. Entre los factores de riesgo de neumonía adquirida en la comunidad está la enfermedad respiratoria. En estos pacientes se presentan 93,6 casos por cada 1.000 pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Está también la diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad hepática crónica, el sexo masculino, los pacientes inmunocomprometidos. Se estima que 1 de cada 5 pacientes hospitalizados por neumonía tiene algún grado de inmunocompromiso. Y entre estos tipos de inmunosupresión están el uso crónico de esteroides en el 45%, seguido del cáncer hematológico en el 25% y quimioterapia en el 22%. También los toxicológicos, el tabaquismo y el consumo de alcohol, principalmente, entre más consumo de alcohol, pues aumenta ese riesgo de neumonía adquirida en la comunidad, principalmente por el riesgo de aspiración y un consumo de alcohol de 120 gramos al día. Recordemos que un vaso de alcohol equivale a 8 gramos, que es lo que se puede metabolizar en una hora, y este consumo de 120 gramos de alcohol aumenta el riesgo relativo en 1,76. También en pacientes con alta exposición a la contaminación y a hacinamiento. Entre los factores de riesgo para la, em, para la neumonía adquirida en el hospital están el sexo masculino, la malnutrición, quemaduras, traumas, los pacientes en un posquirúrgico, eh, que hayan tenido colonización previa de la orofaringe por microorganismos virulentos, que hayan tenido antibiótico-terapia previa y todas las condiciones que promueven la aspiración de del contenido alimentario o inhiben la tos, como la cirugía toracoabdominal, la intubación orotraqueal, la inserción de tubos nasogástricos, intubación repetitivas, la posición supina, y es por esto que se tiene la recomendación de la cabecera inclinada en los pacientes y la exposición a equipos respiratorios contaminados. Entre los factores de riesgo para la neumonía aspirativa, entonces está todo lo que genere una alteración eh, de la deglución de los alimentos, ya sea por enfermedad esofágica, enfermedades pulmonares, enfermedades crónicas, extubación
de la ventilación mecánica, alteración del estado de conciencia, entonces pacientes con ACV, con diferentes medicamentos como la sedación, con anestesia general, con consumo de alcohol, todas las condiciones que también aumenten el chance de promover ese reflujo o que el contenido gástrico alcance los pulmones, como el reflujo gastroesofágico y también la nutrición enteral, o lo que afecte el reflejo de la tos, como los medicamentos, algunos medicamentos, el alcohol, ACV, pacientes con demencias, con enfermedades neurodegenerativas o con una alteración del estado de conciencia. Para poder proporcionarle al paciente una terapia antibiótica dirigida, pues es necesario conocer la microbiología, cuáles son los principales patógenos que condicionan la neumonía. Entonces, en la neumonía adquirida en la comunidad, aquí tenemos cuál es el comportamiento etiológico en Europa y en Estados Unidos. Entonces, vemos que hasta en el 61% se desconoce o no se detecta el patógeno, puesto que es difícil, digamos, el aislamiento en los diferentes cultivos o el gramo, y los virus respiratorios hasta en un 22% en Estados Unidos, con un 7% en Europa, y las bacterias en un 11% en Estados Unidos, 24% en Europa. En Norteamérica, digamos que varía un poco esta distribución en cuanto a los patógenos, porque ha disminuido esa incidencia de neumonía por estreptococo posterior a la administración de las vacunas polisacáridas. Sin embargo, vemos que los principales patógenos bacterianos está el Streptococcus pneumoniae, contribuyendo a la mayoría de los casos, seguido por microorganismos atípicos como el micoplasma, como legionela, también tenemos el estafilococo aureus y las enterobacterias. Y aquí es importante conocer cuáles son los factores de riesgo epidemiológicos que se van a asociar con microorganismos específicos. Entonces, para el Streptococcus pneumoniae resistente a la penicilina, tenemos los pacientes mayores de 65 años que hayan usado betalactámicos en los últimos 3 meses, pacientes con antecedente de alcoholismo, tabaquismo, con múltiples enfermedades concomitantes, inmunosuprimidos, exposición a menores en un centro de cuidado diario infantil o el hacinamiento. Entre los factores de riesgo para la infección por estafilococo aureus están los tradicionales como la hemodiálisis, el abuso de drogas endovenosas, eh, que el paciente haya tenido una infección necrosante o una infección en piel. Sin embargo, los que condicionan que esa infección por estafilococo aureus sea un patógeno meticilino resistente va a ser una infección previa o colonización por estafilococo aureus meticilino resistente, residencia en hogar geriátrico en un centro de cuidado crónico u hospitalización previa en los últimos 90 días. Entre los factores de riesgo asociados a Pseudomonas aeruginosa, principalmente va a ser la comorbilidad pulmonar, pacientes con enfermedad pulmonar crónica, legionela, en pacientes con tabaquismo, con EPO, con estados de con inmunocompromiso, viajes a sitios con brotes por legionela o residencia en hogares de cuidado crónico que tengan proximidad a torres de aire acondicionado. El reservorio va a ser principalmente sitios pues, de agua contaminada, principalmente el aire acondicionado. Y para las enterobacterias está la residencia en hogar de cuidado crónico o en hogares geriátricos. Sin embargo, hay diferentes escalas que nos van a determinar el riesgo, digamos, de resistencia bacteriana en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Entre esas escalas está el puntaje DRIP, que va a predecir esa resistencia farmacológica. Tenemos unos factores de riesgo mayores, cada uno va a otorgar 2 puntos, el uso de antibióticos en los últimos 60 días, la residencia en un hogar de cuidado crónico, nutrición enteral, infección por un patógeno resistente en el último año,
Y los factores de riesgo menores, hospitalización en los últimos 60 días, enfermedad pulmonar crónica, un pobre estado funcional, la supresión ácido gástrica, cuidado de heridas y la colonización por estafilococo aureus meticilino resistente en el último año, cada uno va a dar un punto. Y el puntaje mayor o igual a 4 es indicativo de un mayor riesgo de resistencia bacteriana, por lo cual se requieren antibióticos de amplio espectro. Esta escala que tiene el objetivo de guiar la antibioticoterapia para reducir precisamente el riesgo de resistencia y poder seleccionar adecuadamente la terapia, tiene una sensibilidad hasta del 82% y una especificidad que es relativamente buena del 81%. Ya pasando entonces a la fisiopatología, vemos que la neumonía se va a producir por una interacción entre las condiciones ambientales del huésped y los factores de virulencia de los microorganismos. Entre los factores del huésped están principalmente el estado de inmunosupresión y en los del microorganismo que el microorganismo sea virulento o o que haya un inóculo de gran tamaño. Para recordar con respecto a la fisiopatología, normalmente los pulmones no son estériles, tienen una colonización por Prevotella, por Streptococcus veillonella, por Fusobacterium y Haemophilus. Sin embargo, cuando hay una alteración de toda la flora que tenemos en los pulmones, es decir, una disbiosis y una alteración subyacente de esa barrera epitelial, pues va a condicionar el desarrollo de neumonía en los pacientes. Entonces, entre los principales mecanismos de defensa ante los patógenos van a estar el moco y el epitelio, que tiene diferentes estrategias como las células de la respuesta inmune innata, y el microorganismo se vale del mimetismo molecular para poder, digamos, alterar la respuesta inmunológica del paciente. Entonces, los microorganismos van a descender por toda la vía respiratoria inferior a través de la inhalación o siembras pleurales desde la sangre. Sin embargo, este último mecanismo pues va a ser más raro, y algunos factores como la pérdida de la integridad de esta barrera asociado al cambio de la microbiota pulmonar va a propiciar el desarrollo de la neumonía. Entonces, normalmente este epitelio respiratorio produce una barrera robusta en la cual residen diferentes células de la respuesta inmune innata que van a estar quiescentes. Ellas producen algunas citoquinas como la interleuquina 17, la interleuquina 22, que lo que van a promover es la proliferación epitelial para estimular la secreción de diferentes proteínas antimicrobianas y quemoquinas, todo esto con el fin de reclutar diferentes eh, mecanismos de defensa como los neutrófilos, la producción de citoquinas proinflamatorias para el reclutamiento de los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos T colaboradores, algunas moléculas que se producen a partir de los neutrófilos como la proteinasa, el LL37, la captecina y la lactoferrina, que van a ser potentes antimicrobianos para poder, digamos, matar a esos patógenos. Y hay otro factor que va a ser importante en toda esta respuesta, en toda esta respuesta inflamatoria, que va a ser la resiliencia tisular. Esto es necesario para controlar la inflamación excesiva mientras se combate los microorganismos, es decir, prevenir el daño que se produce en respuesta a todos estos patógenos bacterianos. Uno de los mecanismos es la esferocitosis, en el cual los macrófagos alveolares van a producir ciertas citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10, los antagonistas del receptor de interleuquina 1 y factores de crecimiento para promover el crecimiento epitelial. Adicionalmente, el mantenimiento de todo este epitelio respiratorio se va a dar por respuestas a diferentes factores de transcripción como el STAT3. Ya pasando a la presentación clínica,
Vemos las diferentes manifestaciones y la frecuencia de presentación, la tos con una frecuencia hasta el 90%, la tos productiva en el 60%, el dolor pleurítico hasta en el 48%, escalofríos en el 70%, y fatiga, que va a ser pues un síntoma común. Después de esto vemos síntomas con una presentación un poco más rara, como la hemoptisis en el 15%, náuseas se presentan hasta en el 41%. Y entre los signos clínicos tenemos la fiebre, que se presenta con una frecuencia del 78%, la taquipnea en el 69%, taquicardia, estertores y signos de consolidación hasta en el 20%. En este estudio chileno observamos las características clínicas eh, aunadas a la sensibilidad, la especificidad del valor predictivo positivo o negativo y el LR que aportan estas diferentes variables clínicas y los principales, digamos, variables clínicas que estuvieron asociadas a la presentación de neumonía fueron con un valor predictivo positivo bueno, fueron la cianosis con un valor predictivo positivo del 71%, es decir, ya teniendo la presencia de este signo, la posibilidad de tener una neumonía es del 71% en el tiraje con un valor predictivo positivo también muy bueno, broncofonía, que es el refuerzo auscultatorio de las vibraciones vocales que se van a oír como un eco bronquial peculiar en el cual la transmisión de la voz pues va a ser más clara en esa zona donde hay consolidación. Y el LR o el Likelihood Radio también va a ser muy bueno con estos signos que mencioné anteriormente. Este valor lo que quiere decir es que si tengo, digamos, una prueba con un likelihood ratio de 4.6, es decir, que tengo 4.6 verdaderos positivos, es decir, 4.6 pacientes por neumonía y un solo falso positivo, por lo cual entre más alto sea el LR, pues mejor va a ser, digamos, el rendimiento de esas variables clínicas. Entre estos, los LR más altos con un mejor desempeño, entonces tenemos la cianosis, el tiraje, la broncofonía y la saturación de oxígeno por debajo del 90%. Ya al combinar las diferentes variables, vemos cómo aumenta ese LR. Entonces, con fiebre, ortopnea, con taquipnea, tenemos un LR de 14.7, es decir, tenemos 14.7 o 15 pacientes, digamos, con una neumonía por un paciente con que sea catalogado como neumonía, pero no tenga realmente este diagnóstico. Ya al sumar la taquipnea, la fiebre, las crepitaciones o la saturación de oxígeno por debajo del 90%, vemos que también este rendimiento es muy bueno. Y ya cuando tenemos signos vitales asociados a un examen pulmonar normal, pues la probabilidad de que el paciente realmente tenga una neumonía es muy baja, con un LR de 0.1. También cuando hay síntomas como por ejemplo la adenofagia, la rinorrea, frente a un examen pulmonar normal. Todo esto nos indica que el juicio clínico pues va a ser importante para poder sospechar y realizar el diagnóstico que finalmente va a ser confirmado con una prueba radiológica, principalmente la radiografía de tórax, aunque el TAC pues, va a aportar un poco de mayor información y va a ser el gol estándar para el diagnóstico de la neumonía. Entonces, aquí vamos a observar algunos patrones radiológicos de las diferentes neumonías. Entre estas tenemos la consolidación lobar, principalmente en la base derecha, en este paciente de 29 años con una infección por Streptococcus pneumoniae. La consolidación lobar va a ser el patrón radiográfico más común en la neumonía neumocócica. También podemos encontrar en la radiografía de tórax
algunas consolidaciones que se presentan como áreas esféricas o nodulares. Esto también se puede observar en la neumonía por Streptococcus pneumoniae. Entre otras imágenes que se pueden observar está las consolidaciones asociadas a la presencia de cavitaciones, y esto consistente con formaciones de abscesos, principalmente en la neumonía debida a Pseudomonas aeruginosa, también en la neumonía por gérmenes atípicos como la neumonía por micoplasma. Lo que vamos a encontrar son opacidades principalmente en vidrio esmerilados que no van a ser bien definidas. Otro de los hallazgos que se pueden encontrar es la presencia de nódulos. Sin embargo, hay un signo clínico que es el signo del halo, en el cual se observa alrededor de esta opacidad en vidrio esmerilado ciertas, em, ciertas áreas que van a sobresalir de ese nódulo, y esto lo que indica es la presencia de sangrado. Esto se observa principalmente en la aspergilosis angioinvasiva, y ya en la neumonía en pacientes inmunosuprimidos. Aquí vemos un paciente con SIDA con una infección por Pneumocystis jirovecii, y lo que muestra son opacidades principalmente en vidrio esmerilado. Otro de los patrones que podemos encontrar es el patrón de árbol en gemación, que va a reflejar la presencia de los bronquiolos llenos de moco o material inflamatorio, resultando en estas estructuras ramificadas. Y teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, pues es importante abarcar un poquito los patrones que observamos normalmente en el COVID. Entonces, las características típicas de la imagen en el TAC en pacientes con COVID es que se observa principalmente opacidades en vidrio esmerilado que van a ser periféricas bilaterales, y puede o no haber una consolidación visible. Otro de los hallazgos que se puede encontrar aparte de estas opacidades, principalmente periféricas, son las líneas intralobulillares, es decir, un patrón en empedrado como lo observamos aquí en las fechas de los paneles C y D. Entre los hallazgos específicos, para resumir los patrones tomográficos representativos de ciertos patógenos, están en el Streptococcus pneumoniae, las neumonías alveolares con consolidaciones lobares, la del Mycoplasma pneumoniae, la bronconeumonía, en Chlamydophila pneumoniae con bronquiolitis infecciosa, legionela con consolidaciones peribronquiales dentro de opacidades en vidrio esmerilado. En, en tuberculosis, lo que vamos a encontrar principalmente son las cavitaciones. Ya en criptococo, pues múltiples nódulos o masas asociados o no a la presencia de cavitaciones. Y en Pneumocystis jirovecii, principalmente las opacidades en vidrio esmerilados con una distribución geográfica. Pasando a las pruebas del laboratorio, entonces vamos a encontrar algunas diferencias entre las guías de la IPSA y el ATS del 2007 y las guías del 2019. Entonces, en el cultivo de esputo y el hemolcultivo va a estar recomendado en los pacientes con enfermedades severas y con factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, Pseudomonas aeruginosas. Ya la monoterapia con macrólidos va a ser una recomendación condicional basado en la resistencia microbiana reportada para los macrólidos, mientras que en las guías del 2007 pues son una recomendación fuerte principalmente para los pacientes ambulatorios. El uso de procalcitonina no es recomendado para iniciar la terapia antimicrobiana. Tampoco se recomienda el uso de los corticosteroides según las recomendaciones de la guía del 2019. Y uno de los aspectos pues, que más llamó la atención fue el de abandonar la neumonía adquirida asociada a los cuidados de la salud como parte de la clasificación de la neumonía.
Entonces vamos a ir revisando cada una de las recomendaciones. El grado y el cultivo de esputo, como lo observábamos, se reservaba para los pacientes con una neumonía con una neumonía adquirida en la comunidad severa o que tuviesen factores de riesgo para patógenos resistentes. La idea de la toma de la muestra es que sea representativa y esto basado en algunos criterios como la presencia de 25 polimorfonucleares y menos de 10 células epiteliales, que la calidad de la muestra sea adecuada. Sin embargo, pueden haber dificultades por ausencia de expectoración hasta en el 20 a 30% de los casos. Hay otra de las pruebas, son los antígenos urinarios, tanto para Legionella como para Streptococcus pneumoniae. Tenemos el antígeno para Legionella y recordar que este aislamiento de la Legionella fue a partir de un brote que ocurrió en el año 76 entre las personas que fueron a una convención de la Legión Americana en Filadelfia. Entonces, a partir de esto, las personas afectadas sufrieron de un tipo de neumonía que pasó a conocerse como la enfermedad de los legionarios. El antígeno urinario va a detectar el serotipo 1 de Legionella, que es causante de hasta el 50% de los casos de la enfermedad del legionario. Sin embargo, el 8% de los casos pueden no excretar ese antígeno en la orina. Tiene un rendimiento muy bueno con una sensibilidad del 69 al 100% y una especificidad del 99 al 100%. Una de las limitaciones es que no va a detectar la enfermedad por otros serotipos o especies de Legionella. Tenemos el antígeno urinario para Streptococcus pneumoniae. Lo que van a detectar los diferentes test es la presencia en la orina del polisacárido C de la pared celular del neumococo, que va a ser un antígeno común en casi los 100 serotipos diferentes de neumococo. Tiene una sensibilidad del 75%, una especificidad hasta el 99%, y una de las limitaciones de la prueba es que puede ser positiva meses después de una infección neumocócica. Y la fibrobroncoscopia tiene una sensibilidad hasta el 97%, una especificidad del 100%, pero no va a ser útil en pacientes que ya hayan recibido antibiótico-terapia, pacientes con enfermedades estructurales subyacentes, y se va a reservar para los pacientes que tengan sospecha de un germen no habitual, que no tengan mejoría clínica a las 72 horas de instaurada la terapia antibiótica o que se sospeche una patología concomitante a la neumonía. Otra de las indicaciones que veíamos en la guía, digamos, al comparar la del 2007 versus la del 2019, era el uso de la procalcitonina, que en esta guía, pues sí tocaban el tema a diferencia de la guía del 2007. A partir de esto tenemos una revisión sistemática que fue publicada en el año 2017, la cual tenía como objetivo evaluar la seguridad y la eficacia sobre el uso de la procalcitonina para empezar o para interrumpir los antibióticos en las infecciones respiratorias agudas. En cuanto al desenlace de mortalidad, vemos que en los diferentes desenlaces clínicos, pues no se observó una reducción de la mortalidad en los pacientes en los cuales se guió la terapia antibiótica según el resultado de la procalcitonina. Esto a pesar de que el OR, pues fue inferior a 1, vemos que todos estos desenlaces y en todos los estudios y en los diferentes escenarios, pues cruzaba la unidad, lo cual no era estadísticamente significativo, y tampoco se observó una reducción en la falla terapéutica en la terapia guiada por la procalcitonina. Con respecto a la procalcitonina, sí se observó una reducción en cuanto a los días de terapia antibiótica, se observó una reducción en los pacientes en los cuales se guiaba la terapia por procalcitonina, una reducción de 2,4 días en la exposición de antibióticos, esto siendo estadísticamente significativo. También la reducción de los efectos adversos relacionados con el uso de antibiótico. Sin embargo,
No se observó diferencias en cuanto a la duración de la estancia hospitalaria, estancia en la unidad de cuidados intensivos y una de las limitaciones de la revisión sistemática es que abarcaba todos los pacientes con infecciones respiratorias de la vía inferior y no pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que fuese confirmada radiológicamente. Por lo cual, con base a estos resultados, se recomienda iniciar la terapia antibiótica en los pacientes bajo la sospecha clínica y confirmación radiológica a pesar de los niveles de procalcitonina. Sin embargo, sí puede ser pertinente el uso de la procalcitonina para guiar o retirar el tratamiento antibiótico. Ya pasando a las escalas de severidad, entonces tenemos diferentes escalas como el CURB 65, que evalúa confusión, urea, frecuencia respiratoria, hipotensión y la edad mayor o igual a 65 años y a partir de estas variables vamos a clasificar en tres grupos. El grupo 1 con puntajes entre 0 y 1 con una mortalidad que va a ser baja del 1.5%, por lo cual pueden recibir tratamiento en casa. El grupo 2 con un puntaje de 2, una mortalidad que va a ser del 9.2%, y en estos pacientes podemos considerar el tratamiento hospitalario o una vigilancia ambulatoria estricta. El grupo 3, un puntaje igual o mayor a 3, la mortalidad va a ser más alta del 22% y obliga la hospitalización. Se puede considerar el ingreso a UCI, sin embargo, el ingreso a UCI pues no va a ser supeditado por el resultado en el CURB 65. Como observábamos, en el CURB 65 se evaluaba la confusión, por lo cual se proponía el uso del test mental abreviado. Cada una de las variables iba a aportar un punto y una puntuación igual o mayor, perdón, igual o menor a 8 implicaba alteración en el estado de conciencia del paciente. Tenemos también el PSI, que va a ser un índice de gravedad de la neumonía, y esto va a estar basado en la edad del paciente, si el paciente tiene comorbilidades coexistentes como la enfermedad neoplásica, hepática, cardíaca, cerebrovascular o enfermedades crónicas, cada uno va a otorgar una puntuación diferente. Hallazgos al examen físico, como estado mental alterado, frecuencia respiratoria, hipotensión, que el paciente tenga hipertermia o hipotermia y taquicardia, también va a otorgar un puntaje diferente y hallazgos del laboratorio o signos radiográficos. Con base a estos resultados, entonces vamos a estratificar el riesgo en bajo, menor a 70 puntos, en moderado de 91 a 130 puntos y en alto mayor a 130 puntos, cuya mortalidad va a ser más alta hasta el 27%. Tenemos la guía, la escala de la ATS y la IPSA del 2007 y esta nos va a clasificar la neumonía severa con base a unos criterios menores y los criterios mayores. Los criterios menores van a ser similares a los que observamos en las anteriores dos escalas de severidad y los criterios mayores, presencia de shock séptico con necesidad de vasopresores y falla respiratoria con requerimiento de ventilación mecánica. La presencia de un criterio mayor o tres criterios menores implica una neumonía severa. ¿Y cuál va a ser la escala que vamos a utilizar? Entonces, tenemos esta revisión sistemática con metaanálisis que evalúa las diferentes escalas de predicción de severidad de neumonía adquirida en la comunidad. Aquí observamos el rendimiento de las diferentes escalas, el CURB 65, el CURB simplificado, la escala de severidad propuesta por la ATS y el PSI. Entonces, observamos que si bien el PSI tiene una mayor sensibilidad junto con la de la ATS, entre estos dos puntajes, pues observamos que el rendimiento en cuanto al valor predictivo positivo va a ser bajo para predecir la admisión a UCI. Entonces, al comparar la escala PSI y el CURB 65, vemos que tienen un menor rendimiento en cuanto al área bajo la curva
que va a ser de 0,69 para ambas escalas, comparado con las diferentes escalas propuestas, como por ejemplo la escala de severidad de la ATS, el Smart COP, entre otros. Y ya para emitir, pues para concluir con respecto a las escalas de severidad, entonces en adición al juicio clínico se recomienda el uso de escalas validadas para estimar el pronóstico, preferiblemente el PSI sobre el CURP 65. ¿Cuándo hospitalizar al paciente? En edad avanzada, sin embargo, por sí sola no va a ser un criterio de hospitalización. Enfermedades concomitantes como EPOC, bronquiectasias, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, hepática crónica, enfermedades cardíacas congestivas, desnutrición, enfermedad cerebrovascular, antecedente de esplenectomía, la hospitalización en el último año, hallazgos al examen físico como taquipnea, hipotensión, taquicardia, hipotermia o hipertermia, estado de conciencia alterado y evidencia de infección extrapulmonar. Los criterios de laboratorio, principalmente los que observábamos en las anteriores escalas de predicción de severidad, radiografía con un compromiso multilobar, presencia de neumatoceles, derrame pleural, es decir, neumonías complicadas, los factores sociales y que el paciente tenga por lo menos un riesgo intermedio en las diferentes escalas de severidad. Ya pasando al tratamiento, el tratamiento fue extraído principalmente de la guía de la ATS y de la IPSA del 2019, y esto también se comparó con lo que fue propuesto por la guía colombiana. Sin embargo, pues esta fue publicada en el año 2013, por lo cual pues nos limitamos un poco a, a, a- a proporcionar esos esquemas antibióticos únicamente. En los pacientes ambulatorios, principalmente los pacientes adultos sin comorbilidades o sin factores de riesgo para patógenos resistentes, nos ofrece la guía una recomendación fuerte eh, a favor del uso de amoxicilina, doxiciclina. Sin embargo, no ofrece una recomendación fuerte en favor a la monoterapia con macrólidos en pacientes ambulatorios con neumonía adquirida en la comunidad, y esto debido al incremento en la resistencia del Streptococcus pneumoniae a los macrólidos. Entonces, tenemos estas pautas antibióticas: amoxicilina 1 gramo 3 veces al día, doxiciclina 100 gramos 2 veces al día, acitromicina con una dosis inicial de 500 miligramos y se continúa a 250 miligramos al día, y claritromicina 2 veces al día. En el paciente ambulatorio, pero con comorbilidades como enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática o renal crónica, diabetes mellitus, alcoholismo, malignidad o asplenia, se recomienda la terapia combinada, es decir, amoxicilina clavulonato o cefalosporinas, principalmente cepodoxime o cefuroxime, asociado a un macrólido o en su defecto a la doxiciclina. Y esto puede ser esta pauta antibiótica combinada o la monoterapia con fluoroquinolonas respiratorias como la levofloxacina, la moxifloxacina, gemifloxacino. Sin embargo, pues esta pauta antibiótica se limita en nuestro contexto debido a la estrategia farmacológica en los pacientes con tuberculosis, que se va a reservar para los pacientes con resistencia antibiótica. En el paciente hospitalizado, pero sin factores de riesgo para estafilococo aureus meticilino resistente o para pseudomonas aeruginosa, se recomienda betalactámicos, ampicilina sulbactam, a dosis de 3 gramos cada 6 horas, cefotaxime, ceftriaxona 1 gramo 2 gramos al día, y esto también terapia combinada con macrólidos, acitromicina o claritromicina, también en su defecto el uso de la doxiciclina cuando no se puedan utilizar las dos pautas antibióticas anteriormente mencionadas, o el uso de fluoroquinolonas respiratorias. Y en el paciente con neumonía adquirida en la comunidad
severa, se va a asociar la terapia que vimos anteriormente, es decir, el betalactámico, el macrólido, y si hay factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, se va a añadir vancomicina, dosis de 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas, o linezolid 600 miligramos cada 12 horas. Entonces, aquí vemos en el paciente hospitalizado con una neumonía severa, la recomendación es una pauta combinada betalactámico más macrólido o un betalactámico más la fluoroquinolona, se añade el cubrimiento ya sea con vancomicina o con linezolid en el paciente con factores de riesgo para estafilococo aureus meticilino resistente, y para factores de riesgo, entre los factores de riesgo para pseudomonas aeriginosas se recomienda la pauta principalmente con piperacilina tazobactam. Entonces aquí vamos a observar las diferentes pautas antibióticas en los pacientes sin factores de riesgo para pseudomonas aeriginosas, pero con una neumonía severa, primera línea ampicilina sulbactam asociado al macrólido. Vemos que sigue vigente pues las recomendaciones de la guía colombiana del 2013, y cuando tiene factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa, la primera terapia, la primera línea es la piperacilina tazobactam asociada a la claritromicina, y en pacientes con factores de riesgo para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, la primera línea va a ser el ampicilina sulbactam asociado al macrólido, y se añade la vancomicina o el linezolid. Hay una pregunta, digamos, que surge, y es por qué usar los macrólidos, es decir, para qué vamos a cubrir los gérmenes atípicos. Y esta recomendación fue con base principalmente a la revisión sistemática del uso de antibiótico-terapia en los pacientes hospitalizados, publicada en JAMA del año 2016. ¿Y qué nos dice, digamos, con base a esta pregunta? Y es que los diferentes estudios, principalmente aquí fueron dos ensayos clínicos, la mayoría de la información se obtuvo de estudios observacionales, y vemos cómo los resultados favorecen el uso de la terapia combinada, es decir, el betalactámico y el macrólido, o la fluoroquinolona versus eh, la intervención solamente con el betalactámico. Esto con un impacto en la mortalidad del paciente, con una reducción en la mortalidad. Y pues aquí, esto ya lo vimos antes, pero es como para recordar en los pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad con factores de riesgo para pseudomonas. Tenemos estos diferentes esquemas. El de primera línea era la piperacilina tazobactam, pero tenemos también el ceftazidime, el elastronam, meropenem o imipenem. Para resumir los diferentes esquemas antibióticos, este esquema nos va a proponer la terapia con base a los puntajes del PSI, clasificándolo en un bajo riesgo con un PSI igual o menor a 70, en el cual se debe tratar al paciente en el contexto ambulatorio. Sin embargo, si hay una comorbilidad presente, como en una enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, diabetes mellitus, alcoholismo, malignidad o asplenia, si hay alguna de las anteriores, se puede considerar incluso la admisión hospitalaria, y las opciones terapéuticas van a ser la amoxicilina clavulonato o la cefalosporina, recordar en asociación al uso de macrólido, que va a tener, digamos, un mejor desempeño en comparación con la doxiciclina. Sin embargo, esta pues va a ser una alternativa para asociarlo con el betalactámico o la monoterapia con fluoroquinolonas. Ya para el PS, para un paciente con un alto riesgo, el paciente va a requerir un ingreso hospitalario, un PSI mayor o igual a 91,
y si hay presencia de factores de riesgo de severidad, observamos que estos factores de riesgo de severidad basados en hallazgos clínicos, hallazgos de laboratorio, si el paciente cursaba con un shock séptico o requería o con un síndrome de estrés respiratorio agudo, pues se clasificaba como severa el tratamiento antibiótico es el betalactámico más el macrólido, el betalactámico más una fluoroquinolona respiratoria y se añade las pautas antibióticas dependiendo de los factores de riesgo. Para Staphylococcus aureus, vancomicina o linezolid y para pseudomonas, piperacillina tazobactam, cefepime, ceftazidime, astronam, meropen y mipen. Ya para los pacientes que van a ser de riesgo intermedio, también evaluamos estas comorbilidades y en caso de estar presentes, amoxicilina clavulonato asociado al macrólido o la monoterapia con las fluoroquinolonas respiratorias. Para el paciente sin comorbilidades se puede considerar el contexto, el manejo ambulatorio con amoxicilina, doxiciclina incluso monoterapia con macrólidos, solo si la resistencia del neumococo al macrólido es inferior al 25%. ¿Cuánto, cuánto tiempo va a durar la pauta antibiótica? Entonces se recomienda que la duración del antibiótico se guíe según la estabilidad clínica del paciente y se continúe también según la estabilidad clínica del paciente y que esta pauta no sea inferior a 5 días. Esto con una recomendación fuerte con moderada calidad de la evidencia. Y aquí, este es un metaanálisis que se trae para revisar si el curso corto de los antibióticos se asociaba con mejores desenlaces clínicos en comparación con el curso largo y definir el tiempo de ese curso corto de antibióticos que variaba mucho entre los diferentes estudios. Esta revisión sistemática y metaanálisis incluyó 19 ensayos clínicos aleatorizados controlados y 8 estudios informaron sobre la severidad basado en los diferentes puntajes. Entonces vemos eh, que en realidad a partir de los diferentes ensayos clínicos que proporcionaron la información entre el curso corto versus el curso largo de antibióticos, pues no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos cursos, principalmente al comparar un curso menor o igual a 6 días o un curso mayor o igual a 7 días. Y observamos pues que esto no impactó en cuanto a a la mortalidad. Y al comparar, digamos, el fracaso terapéutico, pues tampoco se favoreció principalmente mejores desenlaces favoreciendo el curso corto de antibióticos, es decir, estrategias menores o iguales a 6 días. Ya pasando, entonces, ya revisamos pues cuáles van a ser las pautas antibióticas, que se recomienda un curso corto debido pues, al impacto que tiene en cuanto a pues que no van a haber diferencias en la mortalidad, en el fracaso terapéutico y pues que esto va a condicionar menores efectos adversos relacionados con el uso de antibióticos. Ya pasamos a revisar un poquito la neumonía viral. Vemos que el riesgo aumenta a medida, pues en las edades extremas, principalmente en los niños y en los pacientes adultos mayores de 75 años. Los virus que están relacionados con la neumonía pues van a ser la influenza, el metaneumovirus, la parainfluenza y ahorita pues el coronavirus principalmente en el contexto la infección por SARS-CoV-2. ¿Cuándo es sugestivo una enfermedad de causa viral en edades extremas, en epidemias virales? Ahorita pues estamos en el contexto de la pandemia, enfermedades de inicio lento, sin embargo, observamos
que cómo ha cambiado, digamos, la instauración con el coronavirus, el perfil clínico, de presencia de rinitis, estornudos, también algunos biomarcadores, pues que la concentración de la PCR va a estar baja, puede haber leucopenia, la procalcitonina va a ser negativa, en los hallazgos radiográficos van a ser infiltrados más difusos, intersticiales, bilaterales, y pues no se va a encontrar una respuesta antibiótica. Las diferentes estrategias, para neumonía por influenza, principalmente el oseltamivir con pautas de 75 miligramos 2 veces al día por 5 días. Y em, ya digamos que para la neumonía viral, pues se recomendaba el uso de estas estrategias, principalmente el oseltamivir, para pacientes que ya tuviesen un aislamiento positivo de influenza y pues no se iniciaba digamos, como primera línea, como observábamos en las guías colombianas del 2013, donde la pauta antibiótica pues ya incluía el oseltamivir. Em, ya pasando y para finalizar pues con la revisión, tenemos la prevención. Esto se basó en las guías para la inmunización del adolescente y el adulto en Colombia, en el último documento de actualización que fue publicado en Infectio en el año 2016. Entonces recomiendan que todos los adultos de cualquier edad y con condiciones de inmunocompromiso o comorbilidades deben ser inmunizados con con la vacuna de las 13 valencias, la PCV 13, y también con la vacuna polisacárida de las 23, de 23 valencias. Si un adulto sano mayor de 50 años desea ser inmunizado contra una enfermedad invasiva y neumonía por Streptococcus pneumoniae, se recomienda que sea vacunado con la vacuna em, con la vacuna conjugada de 13 valencias. Y esto es debido a que hasta el 50% de las infecciones, de las neumonías por neumococo invasivas van a estar causadas hasta en el 50% por los serotipos contenidos en esta vacuna conjugada. Se recomienda que todo adulto que haya recibido la PCV 13 por inmunocompromiso reciba la dosis de las 13 valencias a la octava semana después de la aplicación de la vacuna de la PCV 13, y se recomienda que todo paciente que haya sido inmunizado con la de 13 valencias por cualquier razón y que amerite ser vacunado por la PCV 13, haya por lo menos un espacio de tiempo de 1 año para la aplicación de esta última vacuna. Y se recomienda que todo adulto con enfermedades crónicas se empiece con la vacunación que incluye los 13 serotipos. Se puede coadministrar con la vacuna de influenza y se recomienda que todo paciente anciano reciba inicialmente la vacuna de los 13 serotipos si previamente no ha sido inmunizado con esta, y todo con el fin de disminuir el riesgo de la enfermedad invasiva y la neumonía por Streptococcus pneumoniae. Eh, en- y ya para finalizar, algunas recomendaciones. Entonces, el tratamiento de antiinfluenza se va a prescribir en los pacientes con neumonía que tengan una prueba positiva para influenza en el contexto ambulatorio, y esto va a ser independiente de la duración de los síntomas. No se recomienda el uso rutinario de corticosteroides en pacientes con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad no severa, y no se recomienda eh, eh, pues principalmente, digamos, aquí qué pena que repetí lo de corticosteroides, pero entonces no se recomienda tampoco el uso de antiinfluenza ni de corticosteroides, y de el cubrimiento de anaerobios en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad.
Ya para concluir, entonces la historia clínica del examen físico sugieren el diagnóstico y este se va a confirmar mediante la imagen radiográfica. No se recomienda cultivo de grama en pacientes con neumonía no severa o que no tengan factores de riesgo. Vamos a seleccionar la pauta antibiótica con base al juicio clínico y las escalas de severidad. Este tratamiento antibiótico también va a basarse en el sitio de atención y en los factores de riesgo epidemiológicos, en los pacientes inmunocomprometidos, realizar la prevención con la inmunización con la vacuna conjugada de 13 valencias y la indicación de vacunación neumocóxica principalmente en pacientes mayores de 60 años, en pacientes menores, va a reservarse en los pacientes inmunocomprometidos. Y ya, esto era lo que traía para hoy. Si tienen alguna pregunta, eh, pues abrimos el espacio para la discusión. Muchas gracias. Muy bien, doctora, gracias a usted. Ahí agregaría un par de cositas. Este tema lo podemos complementar muy bien. Existe una guía recién publicada, liderada por unos infectólogos más reconocidos de Bogotá, el doctor José Cortés y su grupo de la Universidad Nacional, actualizando la guía de práctica clínica de neumonía. Yo no sé si Ingrid lo alcanzó a revisar, pero se basa en 13 preguntas grandes. 13 preguntas grandes, muy similar a cómo es el estilo de las guías de la ATS, de la que acabas de mencionar. Y menciona grande, lo que tú ya nos acabas de mostrar.